chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Y bueno, hoy venimos con una lectura bastante interesante y creo que puede llegar a ser muy potente. Hoy lo que vamos a ver es qué mensajes nos trae el eclipse. Y es que hoy, bueno, para algunos de vosotros quizás veáis este vídeo un poquito más tarde, pero ya os digo, seguramente vais a estar afectados, muy posiblemente, ya os digo que seguro, por estas energías. Pero para los que lo veáis justo en el día de estreno de este vídeo, que sepáis que estamos en un día de eclipse y además un eclipse muy potente, es un eclipse parcial de Sol en Virgo y creo que va a poder, digamos, a mover el piso a todos los niveles, a nivel interno, obviamente, es algo que nos puede afectar bastante, pero no solo ahí, sino que puede detonar movimientos o que, digamos, el ambiente se ponga bastante calentito a nivel de tanto política, temas sociales, así que puede ser que veamos caos en el exterior y también podamos llegar a sentir un poco de caos a nivel interno. No os voy a hacer un reporte astrológico, ya dentro de YouTube tenéis muchos canales y con muy buenos astrólogos que ya lo están haciendo. Aquí lo que vamos a intentar ver pues es eso, qué mensajes nos pueden traer estas energías, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo vamos a utilizar estas tres opciones. Vamos a tener para la opción número 1 la carta de la luna, que nos habla de emociones. Vamos a tener para la opción número 2 la energía del eclipse y nos habla del umbral. Y para la opción número 3 vamos a tener la energía del sol que nos habla del resplandor. ¿De acuerdo? Recordar que es una lectura interactiva, obviamente, de tarot, pero es colectiva, así que ya sabéis que no siempre nos va a poder resonar al 100% en todos los casos, chicos. Si es así, quedaros con aquello que os resuene, uno lo sabe, lo nota, conectad en ese sentido vuestra intuición y lo que no, dejarlo ir. También recordaros que para aquellos que queráis una consulta y una lectura personal, la vía de contacto que tengo para poder contactar conmigo es el correo electrónico que os va a aparecer aquí debajo, consultasoraculopsique@gmail.com, ¿de acuerdo? Ya sabéis que os atiendo yo directamente. Y nada, ahora mismo, chicos, pues es el momento de poder elegir. En este caso recomiendo para algunos de vosotros si os resuena una opción en concreto, pero la idea, y por eso he decidido hoy traeros tres opciones, es que podáis combinar, incluso si así lo necesitáis, quizás podéis encontrar mensajes en varias de las opciones, ¿de acuerdo? Así que por eso he intentado abrirlo un poquito más. Y nada, ahora sí ha llegado el momento de relajarse, de respirar profundamente y vamos a intentar, pues eso, conectar con la opción que realmente sea para vosotros o en las que creáis, si es una o varias, que podáis encontrar mensajes, ¿de acuerdo? Así que en cuanto lo tengáis decidido, si queréis o si lo necesitáis, podéis pausar el vídeo un momentito. En nada, en un momentito empezamos. Así que nada, hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta carta, la carta de la luna. La vamos a dejar aquí colocadita para que nos acompañe. Esperad, dejarme, la voy a colocar aquí mejor para que no nos moleste mucho durante la lectura, ¿de acuerdo? Y como os he comentado al principio del vídeo, lo que vamos a ver pues es eso, un poco qué mensajes nos puede traer el eclipse. Ya sabéis que en este tipo de lecturas primero me gusta sacar o ver las energías a través del oráculo astrológico. De esta manera también podemos ver de una forma general en qué áreas de nuestra vida puede estar afectándonos sobre todo este tipo de energías. Y ya os digo que en general van a ser unas energías que pueden resultar muy potentes en función también de las áreas que pueda estar afectando y que pueden detonar procesos de transformación bastante importantes, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a coger nuestro oráculo astrológico, vamos a utilizar el Black Moon Astrology Cards porque sé que muchos luego me vais preguntando en los comentarios, es una verdadera preciosidad de oráculo, así que venga, vamos a ver un poquito. Para la opción número 1, opción de la luna, y disculpadme chicos que ya sabéis que de vez en cuando tengo algunos días en que la lengua me va un poco para allá, ¿eh? No os asustéis. Vamos a ver qué energías tenemos para la opción de la luna. Vamos a ver. Venga, empezamos. Tenemos la energía de Géminis. Tenemos energía de Tauro. Tenemos energía de Mercurio. Tenemos energía de Sagitario, tenemos energía casa primera, tenemos la carta del Yod que nos habla de destino, tenemos la energía de Capricornio
tenemos la carta o energía del parte de la fortuna y tenemos, fijaros, el signo de Aries. Bueno, fijaros que tenemos bastantes signos aquí presentes. Bueno, vamos a intentar desgranar un poco las energías. Fijaros que para la mayoría de vosotros, y lo que nos están diciendo un poco estas energías, es que para muchos de vosotros esto os va a afectar directamente a nivel personal. Y cuando digo a nivel personal, obviamente dirás, Noelia, es que toda la carta. Bueno, a lo que me refiero es que con la casa 1 nos habla del cuerpo. Es nuestra manifestación física, ¿de acuerdo? Ya sabéis que está además muy relacionado con lo que sería la energía ariana. Es después de Piscis ese momento en el que salimos al mundo y en cierta manera pues representa también nuestra parte física, puede representar en cierta manera nuestra salud, pero sí que también nos estaría hablando de toda esa parte y es cómo nos mostramos, es nuestra manifestación, ya os digo, dentro de lo que sería el mundo material. Y fijaros que tenemos movimientos bastante importantes, sobre todo porque fijaros tenemos por lo pronto ya tenemos la energía del Yod, que nos habla de una posición de destino, así que para muchos de vosotros, y teniendo en cuenta que los eclipses obviamente involucran a los nodos, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de situaciones que pueden venir hacia vosotros y que van a tener un componente kármico o de destino muy importante. Esto es algo que tenemos que tener marcado. En vuestro caso y con estas energías, creo que en cierta manera pueden detonarse procesos internos dentro de vosotros o procesos que os pueden transformar incluso en la manera que tenéis de moveros hacia el exterior, de mostraros también a las diferentes personas y sobre todo de mostrar vuestra propia individualidad, que van a venir muy marcados, fijaros, con el parte de la fortuna. Y es que el parte de la fortuna es una energía o un punto que determina ese punto donde tenemos esa mayor suerte, aquello más benéfico que puede estar afectándonos. Con este parte de la fortuna creo que para vosotros puede representar este eclipse un punto muy positivo o un punto de inflexión para poder desarrollar cualidades que quizás hasta ahora podíais tener un poco ocultas. ¿Qué tipo de cualidades podemos estar viendo aquí? Pues mirad, lo primero y fijaros es que podríamos marcar que tenéis muy marcada áreas de comunicación. Tenemos, fijaros, tanto la energía de Géminis como Mercurio. Esto lo que me puede estar diciendo es que puede aumentar vuestro deseo de discriminación, y cuando digo discriminación puede ser de estar, pues eso, la necesidad de ver diferentes opciones. Si quizás erais personas que estabais muy centradas en un área muy concreta o en mostraros de una forma muy, digamos, muy determinada, lo que esto nos estaría diciendo es que se abre una época para vosotros en las que digamos que los retos que pueden llegar o lo que se va a intentar estas energías es que podáis acceder es precisamente a mostrar una comunicación mucho más amplia, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis muy marcado y ojo porque para muchos de vosotros puede implicar retos, nuevas, digamos, ¿cómo decirlo? Nuevas situaciones en las que tenga mucho o haya mucho movimiento, sobre todo en todo lo que sería tanto vuestra forma de pensar de forma racional como vuestras creencias. Así que aquí se pueden dar como nuevas iluminaciones, podríamos decir, que os van a afectar directamente. Aquí ya no estamos enfocados tanto en la parte exterior, por ejemplo, como tendríamos en la casa 7, que hablaríamos de relaciones, sino sobre todo en vuestra parte interna. Recordar que cuando hablamos de casas, la casa tenemos también nuestra opuesta, la casa opuesta, y como estamos hablando de la casa 7, esto sí que puede implicar, como os decía, que pese a que los cambios se puedan hacer de una forma más interna o de una forma más personal, sí que vaya también a tener una repercusión en cómo nos vayan a ver el resto de personas. ¿Qué es lo que se puede estar abriendo o qué energías puede estar trayendo este eclipse para vosotros? Lo primero, temas de estudios, muy movilizado, tenemos aquí a Géminis, todo lo que sean también relaciones con hermanos, con primos, pero sobre todo, chicos, todo aquello que tenga que ver con vuestra capacidad de moveros. Esto me hablaría, pues eso, de conectar con una energía también de aire muy importante, y ya recordar que además tenemos cambio de todos los planetas transpersonales, que aquí también va a haber mucho movimiento, pero sobre todo es ese momento en el que pueden producirse cambios internos, pero sobre todo cambios a nivel mental. Y
ojo porque teniendo aquí Sagitario me puede estar hablando que estos cambios a nivel mental de rebote lo que pueden generar también es un cambio en muchos de vosotros que puede ir mucho más profundo y que puede afectar incluso a vuestras propias creencias. Para algunos de vosotros puede significar que si venís ya de una época un poco oscura en la que quizás no estabais de todo definido, estas energías que se pueden venir, y ojo que a veces los eclipses vienen a través de energías de crisis, nos generan un caos interno bastante importante para que podamos ir viendo, ir discriminando qué es aquello que sí que queremos avanzar, qué es aquello que queremos llevar adelante en nuestra vida. Tenemos también aquí presente Tauro, y Tauro ya sabéis que es un signo que es de tierra, obviamente, pero es un signo que nos conecta también con nuestra parte física, ¿de acuerdo? Es una, digamos, o nuestra propia valoración personal. Entonces creo que para algunos de vosotros, creencias que podéis haber tenido limitantes del pasado pueden ir transformándose. Recordar que esto no se hace en un día, que puede ser un proceso que se esté iniciando, ¿de acuerdo? Y que pueda llegar a su culmen. Pero en general, ya os digo, sí que veo que puede ser algo muy positivo para vosotros, obviamente, porque tenemos aquí el parte de la fortuna y porque además os puede conectar con algo que lleváis ya dentro que quizás no habéis podido explorar anteriormente, que os puede venir además este momento por un tema de destino, es algo que tenéis que implementar dentro de vuestra vida y que además a la larga os vaya a hacer ganar también otro tipo de individualidad. ¿Esto qué significa? Pues que si hasta ahora os podíais estar mostrando hacia el mundo de una manera determinada, aquí se puede dar un cambio bastante radical y que además os conecte con una energía de querer avanzar. Fijaros que tenemos aquí entre estas cartas tan potentes que nos hablan de destino y el parte de la fortuna, tenemos la energía de Capricornio y tenemos también la energía ariana. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Ya sabéis que Aries a veces puede ir un poco como pollo sin cabeza. Es parte de su gran bendición porque es la valentía, el arrojo, pero también recordar que si no lo implementamos o no lo trabajamos, por ejemplo, acompañado con una energía de tierra que pueda también llegar a canalizar también esta energía, a veces podemos, pues eso, no llegar a materializar lo que queremos. Pero fijaros que sí tenemos aquí muy marcada la energía de Capricornio, que nos habla también de esa construcción también a largo plazo. Ojo porque Capricornio también aquí presente, esto lo que nos estaría diciendo es que atentos porque también podemos tener que implementar esfuerzo. Estas energías que tenemos aquí puede significar que para aquello que queramos movilizar en nuestra vida y para todos estos cambios que se puedan dar en nuestra propia persona, va a haber que tener o poner esfuerzo, pero ya os digo, es que con estas energías que tenemos, creo que aquí va a primar vuestra individualidad, creo que vais a ser valientes, creo que os vais a lanzar hacia adelante y atentos porque en parte una gran clave para vuestro éxito va a ser todos esos cambios mentales, incluso os diría que cambios filosóficos, cambios a nivel ético, de hecho, personas que a lo mejor quizás hasta el momento teníais una forma de ver el mundo y de repente llega ese momento en el que os dais cuenta que quizás era, ya os digo, dejar incluso patrones limitantes del pasado. Ojo, para algunos de vosotros puede ser que este tránsito del eclipse os pueda reabrir viejas heridas también que tengan que ver con la autoestima. Si estáis lidiando, por ejemplo, con temas de tierra en ese sentido, que hayáis tenido, por ejemplo, miedos a enfrentar, pues eso, temas económicos, temas de que sintáis que no se llegan a materializar las cosas en vuestra vida, creo que este eclipse os puede dar las claves, os puede dar las pautas para hacer un cambio de pensamiento total, cambiar el enfoque. Es un momento también, chicos, para conectar con el optimismo, pero también tener claro que va a llegar el momento de empezar a trabajar duro, obviamente, con esta energía capricorniana. Y ojo porque para algunos de vosotros puede incluso traer, pues eso, el cambio, un cambio bastante importante también incluso en cómo nos planteamos aquello que queremos conseguir a largo plazo en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya os digo, en este caso para vosotros lo que veo sobre todo, primero, movimientos muy afortunados, que ojo, ya sabéis, que pueden venir con una remoción interna muy importante y que puede determinar un cambio en el que quizás personas que podáis tener cercanas de repente casi sientan que ni siquiera os reconocen, porque aquí el cambio puede ser bastante trascendental. Atentos, ya os digo, todo lo que sean temas de comunicación,
Temas también que tengan que ver con el movimiento, con los viajes cortos, porque puede ser que se abra para vosotros un momento en el que esto pueda aumentar, ¿de acuerdo? Que tengáis la necesidad y sobre todo atentos con esta energía ariana. Una recomendación que sí que os podría hacer es que tengáis cuidado, porque sí que es verdad que teniendo esta energía aquí de Aries también nos puede hablar, ¿de acuerdo? De que tengamos que tener cuidado sobre todo con la reactividad, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Marte también en estos días está muy potenciado y es importante también que lo tengamos en cuenta, chicos. La potencia sin control no sirve de nada, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ojo que en algunos momentos esta reactividad ayuda, sobre todo para aquellos que sintáis que venís de tiempos en los que habéis sentido estancamiento, que las cosas no funcionaban. Puede ser que estéis viviendo situaciones que vengan, ya os digo, por destino y que a lo mejor quizás en un primer momento sean muy movidas o que nos puedan llevar al caos, pero sí que pueden activar y traer esa suerte o ese punto de, digamos, esa activación dentro de nuestra energía o de nuestra carta que haga que empecemos a intentar avanzar hacia adelante y avanzar de una forma mucho más valiente. Así que ya os digo que aquí tenemos energías bastante potentes. Voy a recoger estas cartas, chicos. Vamos a sacar ahora varias cartas del oráculo de la lunología, a ver si nos dan alguna recomendación más, alguna energía más que podamos tener disponible. Tenemos, fijaros, está a punto de alcanzar su objetivo. Mirad, muchos de los que seguís el canal, fijaros que son energías que se nos repiten bastante. Paroxismo de pasión a la vista y se anuncia un resultado favorable para ambas partes. Mirad, ¿qué os estaba comentando aquí? Mirad, lo primero, esta carta, la luna gibosa creciente, nos habla pues eso, de estar ya en ese punto en el que tenemos ya o casi podemos estar tocando con las manos un objetivo, algo por lo que hemos podido estar trabajando. Así que atentos, porque para vosotros durante esta época o este eclipse puede traer precisamente esa confirmación del trabajo bien hecho. Eso sí, es importante que tengáis en cuenta, sobre todo con esta carta también, que también quizás puede ser un momento interesante, ya que vamos a alcanzar pues eso, un objetivo que teníamos ya en mente durante mucho tiempo, el aprovechar y hacer una revisión. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando alcanzamos una meta es el momento de quizás hacer un parón y poder marcar esas nuevas metas que se pueden abrir después de haber conseguido ese objetivo. Así que, chicos, tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que estéis ahora en temas de estudios o temas también que tengan que ver, pues por ejemplo, con carrera, con finanzas. Es bueno también hacer una parada. Esto sí, lo que nos estaría diciendo es que se vienen buenas noticias para vosotros en ese sentido, sobre todo cuando hemos estado hablando de un ciclo. En el caso que estamos hablando de a nivel más personal, de temas de crecimiento personal, que temas que habéis estado trabajando de forma interna, es muy posible que durante este eclipse empecéis a ver los resultados. Y esto a veces puede implicar incluso que pese a que haya caos externo, vais a tener la capacidad de poder llevar las cosas de otra manera. Y esto también sería un objetivo marcado. Tenemos la luna llena en Aries y fijaros que antes nos ha aparecido, os lo he comentado, ese ascendente o la casa, digamos casa 1 y estaba acompañada del signo de Aries. ¿Esto qué significa? Tenéis en vuestra opción muy marcada la energía ariana, el deseo de pasión, ese momento en el que vais a conectar con algo que va a ser valioso y real para vosotros y que os va a impulsar. Así que atentos, para algunos de vosotros pueden llegar nuevos retos que realmente os marquen una gran diferencia de cara al futuro y que os enciendan, literalmente que os estén encendiendo para seguir adelante. Y tenemos en contraposición, fijaros, tenemos la energía de Libra. Esto lo que nos está diciendo es que se anuncia un resultado favorable para ambas partes. Esta carta lo que nos estaría diciendo, sobre todo para aquellos que hayáis tenido dificultades a nivel de relaciones, ¿de acuerdo? Relaciones hablaríamos pues de pareja, en cualquier ámbito, no estaríamos hablando solo de pareja concretamente, pero sí que nos estaría hablando de ese punto en el que hay que utilizar también la diplomacia. Recordadlo
lo que os he comentado antes. Tener en cuenta también que con esta energía de Aries también podemos estar más reactivos de lo normal, pero pese a eso creo que aquí muchos de vosotros ya habéis hecho un buen trabajo interno y vais a poder equilibrar este tipo de situaciones. De todas maneras, si habéis tenido conflictos importantes, en principio nos habla de una resolución que se puede llegar y quizás no contentarnos del todo, pero sí que sea positiva para ambas partes o que aplique esa solución diplomática, ¿de acuerdo? Que al final pues pueda llegarse a un cierto estado de paz, ¿de acuerdo? Muy buena carta también para reconciliaciones, así que atentos, chicos. Vamos a recoger. Y ahora sí, nos vamos con el tarot. Hoy vamos a utilizar para las lecturas este tarot, el Ethereal Visions Tarot, la versión Luna, que tiene, ya os digo, un holográfico. Ay, aquí no se aprecia, muy, muy bonito. Así que, bueno, mira, sí, aquí sí, chicos, es que, ay, la he perdido. Bueno, ahora, aquí, ahora sí, sí se ve. Bueno, pues venga, vamos a ver, ahora sí, qué es o qué mensajes te quiere traer el eclipse. Opción Luna. Vamos allá. Me parece que aquí tengo muchos Aries marcados, también energía o signos de tierra, pero más que eso, yo os diría, chicos, que aquí hay muchos de vosotros que vais a conectar con una energía de empuje y de avance brutal. Puede ser que os vayan a venir situaciones que pese a, ya os digo, porque los eclipses suelen traer energías a veces un poco caóticas, pero sí que marca mucho que va a haber algo, va a hacer como un clic en vosotros a nivel mental que os puede cambiar incluso la visión del mundo o cómo, o digamos, ya os digo, incluso códigos éticos, códigos personales, que os cambie incluso la filosofía de vida. Y esto lo que puede hacer es que os detone pues esa energía de querer avanzar, de querer hacer cosas, de arriesgaros, ¿de acuerdo? Sobre todo, ya os digo, para aquellos que vengáis de una época como muy densa, muy cansada, va a ser, ya os digo, el conectar con nuevas metas y con nuevas pasiones, chicos, así que aprovecharlo de verdad. Y además, con las energías que teníamos ya en el oráculo astrológico, es algo que os viene por destino, es como que estáis en el punto adecuado para empezar a conectar con esas energías. Venga, vamos a hacer opción Luna. Vamos a ver qué mensajes tiene el tarot para vosotros. Tenemos por aquí el 10 de espadas, tenemos la sota de espadas, tenemos el 2 de pentáculos, tenemos la carta del juicio, tenemos el 8 de copas, tenemos la reina de pentáculos y tenemos la reina de bastos. Bueno, energías muy interesantes. Mirad. Fijaros lo que os estaba comentando hace nada, un momento, y de hecho con las energías del oráculo astrológico lo hemos visto, muy marcado para algunos de vosotros, sobre todo para aquellos que venís de una época, ya os digo, muy densa, de finalización, de sufrimiento, una época en la que quizás habéis tenido incluso que dejar cosas atrás, cosas que ya habéis sentido que no servían. Para algunos quizás esto ha sido literalmente dejar relaciones atrás, en algunos casos también puede ser dejar trabajos, pero es, ya os digo, chicos, a nivel general me habla de una finalización importante que os ha podido ser dura, que además le habéis podido dar muchísimas vueltas a la cabeza y que además puede que os haya dejado un poco de la sensación de si realmente era lo correcto o si las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Fijaros que tenemos el 10 de espadas acompañado de la sota de espadas, y la sota de espadas siempre marca esa hiperracionalización. Es cuando intentamos ver las cosas de una forma racional, o por lo menos lo intentamos. De todas maneras, con el 10 de espadas sí que marca una situación, pues sobre todo para aquellos que la hayáis vivido así, que aún estéis intentando analizarla, que marcaba ya una situación que ya no era viable para vosotros, que era necesario ya cortar o soltar. Ojo, porque para algunos de vosotros aún estáis en este punto y estáis dudando realmente en cómo hacerlo. En algunos casos puede ser que estéis dudando si volver a recuperar esta situación, y creo que esta es la duda más importante que podéis tener, o si compaginar también en diferentes ámbitos. De todas maneras, lo que me estaría diciendo es que estáis en un punto que puede ser muy importante para vosotros con la carta del juicio. La carta del juicio no solo es la resurrección, sino que me habla de ese punto de inflexión en el que también necesitamos hacer una valoración real, poner en una balanza qué es lo que ha estado ocurriendo en nuestra vida. Creo que eso puede ser en estos momentos
esa parte más difícil, porque ahora mismo, quizás para la mayoría de vosotros, os veo como muy dudosos. Es como que ya estáis superando quizás esta situación de finalización, quizás un ciclo ya que teníais que cerrar, pero quizás no lo habéis hecho de todo convencidos y aún estáis dudando. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Pues mirad, tenemos la carta del juicio que ya os digo marca un punto de inflexión. Fijaros que lo tenemos en un punto central que os va a dar la posibilidad de ver las cosas tal y como son, de una forma real y poder hacer una valoración de todo lo que habéis vivido hasta ahora, sobre todo para aquellos que tengáis situaciones muy concretas que habéis tenido que finalizar. Quizás ahora no lo acabáis de ver todo claro, tan claro como os gustaría, pero vais a tener esa posibilidad. Y fijaros que tenemos el 8 de copas y este juicio, este ver la realidad tal y como es o verla con claridad, os va a dar la posibilidad de salir ya emocionalmente de algo que os podía tener, digamos, un poco encerrados en el pasado. Es como ¿cómo decirlo? Ese punto en el que después de una larga noche empieza a salir el sol. Ya sabéis que por la noche todos los gatos son pardos, no podemos ver las cosas con claridad, pero para vosotros puede significar, pues eso, un momento quizás de caos, un poco de crisis, de dudar, de no saber qué hacer, pero que a partir de ese punto en el que vosotros quizás cojáis ya el toro por los cuernos y queráis hacer real una valoración de cómo han ido las cosas, va a ser cuando quizás vais a tener que empezar a alejaros ya emocionalmente o dejar atrás algo que no había funcionado dentro de vuestra vida, chicos. Esto lo vais a tener que adaptar. En algunos casos incluso esto puede que tenga más que ver no solo con cosas externas, sino con algo, con patrones internos. Si sois personas que habéis estado dudando siempre entre muchas cosas, si habéis tenido patrones también en los que pensabais demasiado, erais demasiados analíticos, aquí quizás lo que se estaría planteando es que si esto ya en el pasado os ha traído problemas, quizás ha llegado el momento de darle la vuelta, de realizar un ajuste y dejar atrás aquello que en cierta manera os traía también una carga a nivel emocional. Fijaros que esta evolución, ¿hacia dónde nos lleva? Pues nos lleva hacia una posición mucho más receptiva. Fijaros que además tenemos dos reinas, esto va independientemente que seáis hombres o mujeres, sí que nos habla de una energía mucho más receptiva, una energía que va a buscar la estabilidad, chicos. Esto es lo que se abre para vosotros. Fijaros que aquí pasamos de esta energía variable, de una energía en la que uno no sabe exactamente qué hacer o que estabais intentando con vosotros mismos adaptaros demasiado a lo que teníais alrededor, y aquí encontramos ya personas que están buscando su propia estabilidad, ojo, sin perder de vista también el bienestar de otras personas, pero sobre todo también concentrados en vuestro bienestar y en vuestro crecimiento, tanto a nivel económico como a nivel de estabilidad personal. Así que creo que este eclipse puede ser para vosotros un punto de inflexión importante. Fijaros que además tenemos la reina de pentáculos acompañada de la reina de bastos. ¿Y esto que me habla? Pues me conecta de nuevo con la energía de fuego. Fijaros que todo el rato es como si salierais de un periodo como muy caótico, muy extraño para muchos de vosotros, que os ha podido generar incluso muchas resistencias, más que resistencias. Con la sota de espadas os diría como eso, el querer hiperpensar o incluso mucha desconfianza, quizás desconfianza en la propia vida, en vuestras propias capacidades y en la incapacidad de tomar decisiones. Y aquí vemos como ese punto de inflexión en el que hacemos cambios también a nivel emocional, dejamos atrás aquello que no nos funciona y a partir de aquí conectamos con una energía, fijaros, tierra y fuego, materialización y empuje hacia adelante. Y fijaros que este empuje va a estar protegiendo precisamente este crecimiento. Aquí es como que la reina de bastos nos cierra. Atentos porque puede ser un momento muy importante también para conectar con vuestra propia intuición. Así que ya os digo, chicos, aquí hay un punto. Fijaros que el juicio es además una carta kármica, nos habla también algo destinado. Y fijaros que teníamos cartas que nos hablaban de eso. Creo que para vosotros este eclipse, pese a que os vaya a poder remover mucho, y eso no lo voy a dudar, sí que me puede estar hablando que puede marcar un punto de inflexión muy importante. Y atentos porque puede tener o ser necesario hacer también algún tipo de transformación a nivel emocional. Es como un poco, esta lectura, para entendernos, nos estaría diciendo es el momento de asumir la realidad tal y como es y
es el momento de evolucionar hacia adelante. No te quedes pegado en estas situaciones, deja atrás ya ese dolor y transfórmalo en una nueva energía, que te aporte estabilidad y que te aporte fuerza personal o esa capacidad de liderazgo, pero un liderazgo, chicos, acompañado de la intuición. Me encantan estas cartas, de verdad. Vamos a sacar otro mensaje. Tenemos la carta del mundo. Cierre de ciclos. Bueno. 4 de copas. Tenemos el rey de espadas. Tenemos aquí la sota de pentáculos. Tenemos el 6 de copas. Tenemos el 2 de espadas y tenemos el as de copas. Bueno, ¿qué os tengo que decir con estas energías? Mirad, aquí el problema básico que podemos tener aquí, creo que os están dando un poco de regaño, os están regañando un poquito, pero bueno, no mucho, un poquito. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Mirad, para muchos de vosotros estáis en un cambio de ciclo, pero en un cambio de ciclo importante. ¿De acuerdo? No estamos hablando de... es como uno de esos cambios que se dan cada cierto tiempo en las vidas de las personas en las que de repente cambia todo. Cambia tu manera de pensar, cambia mucho. O sea, si podemos imaginaros que estemos, por ejemplo, en lo que llaman la crisis de los 40, que yo nunca jamás la llamaré así porque creo que es una época muy importante y que define cambios. Pero sí que es verdad que puede comportar una especie de crisis. En este caso, lo que estaríamos hablando es ese punto vital en el que necesitas cambiar muchas cosas dentro de ti, porque lo exterior también te lo está reflejando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que puedo estar viendo aquí es que pese a que sois personas que ya intuís, sabéis que tenéis que hacer estos cambios, que en muchos casos necesitáis hacer estos cambios porque necesitáis conectar con nuevas energías, me da la sensación de que la parte más racional, y fijaros que la teníamos de nuevo aquí, es la que no está muy abierta. Hay una parte de vosotros que quizás, pues eso, a nivel emocional también incluso, o precisamente por sufrimientos o situaciones complejas que hayáis podido vivir en el pasado, podéis estar un poco reticentes o que os cueste, en cierta manera, cerrar definitivamente esos ciclos. ¿Esto qué significa? Que podéis tener un pie ya en las nuevas energías y el otro aún aferrado a temas de pasado. Lo que tenéis que tener en cuenta es que aquí puede haber una cierta idealización o pensar que el pasado siempre fue mejor, ¿de acuerdo? Aunque os llevara a una situación compleja. Esto lo que tenéis que tener en cuenta es que si no hacéis este proceso que os estaba comentando y no os abrís a nuevas oportunidades, corréis el riesgo de quedaros bloqueados. Atentos, porque la carta del 6 de copas, fijaros, que es una energía que nos puede estar hablando de eso, de un pasado idílico, algo que pudimos vivir, pero ojo, porque aquí con esta carta justo al lado lo que me estaría diciendo es que hay partes del pasado que si no las procesáis de otra manera, si no hacéis también un proceso de ver la realidad tal como es, os puede dejar bloqueados. Y ojo, porque la recompensa que viene saliendo de este bloqueo es algo muy bonito, es algo muy interesante, y es que tenemos aquí un as de copas, y un as de copas puede ser para algunos de vosotros que implique, ojo, dejar algún tipo de relación, obviamente, buscar vuestra propia individualidad, pero también dejar atrás esos patrones que hicieron que esta situación no funcionara. Para otros de vosotros quizás no estamos hablando de relaciones, pero sí que nos está hablando de la posibilidad de alcanzar un nuevo estado personal, un nuevo estado del yo, un nuevo estado en el que vengan oportunidades a nivel espiritual, a nivel interno, a nivel emocional, que nos puedan llevar a o que tengan el potencial de llevarnos a un nuevo ciclo o a un nuevo ciclo de plenitud. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque de nuevo se van a venir noticias, se van a venir oportunidades. Atentos, porque este cierre de ciclo que podéis estar haciendo algunos de vosotros, y esto va sobre todo para los que tengáis relaciones, esto puede marcar que vengan o vuelvan personas del pasado, y aquí es donde vais a tener que tener cuidado, porque pueden llegar comunicaciones, ¿de acuerdo? Pero ojo, porque este tipo de comunicaciones, pese a llevaros a una especie de momentáneo regreso a la felicidad perdida o olvidada, os puede dejar bloqueados y hacer que perdáis otro tipo de oportunidades. Entonces, para muchos de vosotros vais a estar, pues ya os digo, en ese caos en el que sabéis que tenéis que dar ya un paso adelante, pero
que os esté costando un poco cerrar ciclos ya de una forma definitiva, abriros ya a nuevas energías y que haya interferencias también de temas del pasado que vengan un poco a haceros la puñeta, para entendernos, ¿de acuerdo? Si no sabéis, o sea, o a entorpeceros, para entendernos. Esto a cada uno se le materializará de diferentes formas. Para algunos pueden ser exes que vuelven, para otros pues temas del pasado que parece que aún nos retienen, temas familiares que también aún nos retienen y que pese a que ya os digo que ya nos hayan salido mal en el pasado, nos pueden hacer como recuperar un poco esta energía de echar de menos. Es como que son temáticas que pueden traer una cierta familiaridad, pero ojo, porque también pueden venir acompañadas de bloqueo y fijaros que después del bloqueo aquí tenemos grandes recompensas a las que podemos estar bloqueando por quedarnos un poco colgados del pasado, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos dan un último mensaje. Tenemos la carta del mago, tenemos la carta del sol, tenemos la energía de la estrella, tenemos la energía de la justicia. Bueno, madre mía, chicos, cuántos arcanos mayores. Tenemos el caballero de bastos, tenemos el caballero de pentáculos y tenemos el 2 de copas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo primero, chicos, creo que hacía tiempo que no tenía tantos arcanos mayores seguidos uno detrás de otro. Mirad, lo que os puedo decir, y fijaros que aquí hablábamos de hay algo del pasado que os puede estar ahí agarrando y es como que toda la energía está diciendo tienes que hacer un proceso, pero un proceso consciente para soltar un ciclo, para dejar algo ya cerrado definitivamente en tu vida que te abra paso ¿a qué? Pues a qué, ya os digo, a un potencial, algo que tiene un potencial muy importante y ojo, para muchos de vosotros este potencial que trae este as de copas, lo que trae es un avance, un gran inicio por todo lo alto que nos lleva a la felicidad, a recuperar las ilusiones perdidas, a pasar, fijaros, tenemos aquí la estrella, a salir de la apatía que nos puede estar o haber estado acompañando durante mucho tiempo y generándonos una inestabilidad tremenda. Aquí se está diciendo, es como si estas energías te estuvieran diciendo, es el momento de empezar a mirar hacia el futuro. Pero ojo, no cierres en falso aquello que queda en tu pasado. Es el momento de comprenderlo, de analizarlo, porque si no te puede jugar alguna pequeña mala pasada. Puede ser que en algunos momentos necesitáis reconectar o que aparezcan, ya os digo, situaciones del pasado que parece que vienen un poco como para decirte, ¿estás preparado o preparada realmente para el futuro? Porque a partir de este momento, de esta superación de bloqueo, lo que se puede venir para vosotros es realmente muy interesante y ya os digo, apasionante, que puede implicar para vosotros una recuperación de la ilusión que quizás habíais perdido. Es algo que os merecéis. Creo que detrás de lo que hay aquí en esta lectura sois personas que habéis podido trabajar mucho y que se aproximan a vosotros grandes recompensas en forma de felicidad, de nuevos inicios. Para los que estéis, por ejemplo, que esto estemos enfocándolo, lo estéis viviendo desde el punto de vista más enfocado al trabajo, nos puede estar hablando de nuevos contratos, de nuevas oportunidades que pueden marcar una época muy feliz en vuestra vida. Aquí, chicos, lo que sí que nos están diciendo es que para poder materializar esto, para conectar con estas energías, es necesario derribar estos bloqueos que pueden tenernos anclados al pasado y conectar lo que os comentaba con esa fuerza vital, esa energía de avance. Atentos porque pueden estar entrando en vuestra vida nuevas oportunidades, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy interesantes, algunas que pueden ir de la mano de proyectos creativos, otras que pueden venir sobre todo muy enfocadas, ya os digo, en temas también materiales económicos o que vengan de golpe, pero que pueden implicar la comunión o el trabajo o la cooperación incluso con otras personas. Para los que estamos moviéndonos en ámbito emocional o que esto os esté resonando realmente con tema de relaciones, que sepáis que
para vosotros es como la necesidad de hacer ya un cierre con el pasado, de cerrar situaciones del pasado para abriros a la posibilidad de que entren energías nuevas a vuestra vida, pero esto va a venir o va a necesitar sobre todo de que apliquemos una mirada de verdad crítica, realista y justa sobre lo que hemos estado viviendo. Chicos, creo que estáis en un momento en el que podéis pasar pues eso, de situaciones que habéis podido vivir muy inestables, en las que habéis sentido una gran desconfianza, miedo también a sufrir más, hacia una época que se puede estar abriendo mucho más optimista, de hecho, mucho más positiva, en la que podéis vibrar en muchísima claridad. También la carta del sol, fijaros que nos puede estar hablando cuando uno sale, pues ya os digo, de una época en la que quizás no se ha querido mostrar, en la que quizás ya estabais un poco cansados también de relacionaros con otras personas a nivel emocional, y que de repente esto que se encienda como una llama, que se enciende y queráis ir hacia adelante. Esto me estaría hablando de grandes inicios, pero ojo, porque puede dar paso con el tiempo a nuevas iniciativas que pueden estar llegando, que puede ser que vengan un poquito más lentas, pero que os traiga, fijaros, es que fijaros qué cartas. Mirad qué cartas más bonitas, chicos, que puede llegar a hablaros de una comunión, ¿de acuerdo? No solo a nivel personal, sino también a nivel de relaciones, ¿de acuerdo? Así que me parecen muy, muy interesantes estas cartas. Y nada, mis chicos, mis chicas, madre mía, yo no sé qué tenéis en esta lectura, no sé si es por esta energía de fuego que estáis empezando a llamar, pero es que diga, chicos, que se me atropella hasta la voz, era como que no podía parar de hablar. Bueno, espero que me hayáis entendido bien, ya me contaréis de verdad en comentarios cómo estáis viviendo estas energías, porque ya os digo, es que estoy hiperactiva, yo creo que estas energías que tengo aquí son bastante potentes. Bueno, me contáis, chicos, espero de verdad que paséis una maravillosa noche, va a ser un día, no solo el día en sí, sino todo lo que se venga durante los próximos meses, así que aprovecharlo, disfrutar también de los retos, que también se puede, y nada, nos vemos muy muy pronto. Y ahora sí me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido esta carta, que es la carta del eclipse y nos habla del umbral. La vamos a dejar por aquí acompañándonos durante toda la lectura, y ahora sí vamos a utilizar, pero ya sabéis que lo que vamos a ver, los mensajes que nos puede traer el eclipse en este día, y vamos a utilizar el oráculo astrológico, ¿de acuerdo? Para vosotros, para la opción número 2, opción del eclipse, para ver pues eso, en qué área se puede estar manifestando de una forma más profunda, o algún mensaje que nos quieran dar a través del oráculo astrológico. Vamos a utilizar este oráculo, el Black Moon Astrology Cards, y vamos a ver pues eso, qué mensajes hay para vosotros. Venga, vamos allá. Tenemos el retorno de Júpiter, bueno, son energías muy positivas. Tenemos la energía de Tauro, tenemos la energía de Libra, tenemos elemento fuego, tenemos la casa 12, tenemos la energía de Aries, tenemos la Black o la luna negra, Lilith, nos habla del misterio, tenemos aquí a Urano, tenemos al nodo norte y vamos a sacar una carta más. Y tenemos la energía de Mercurio. Bueno, tenéis aquí unas energías bastante interesantes, ¿eh? Mirad, lo primero que llama aquí la atención, bueno, lo que os puedo decir es que me estaría hablando de un momento, pues mirar, muy positivo realmente, porque tenemos aquí el retorno de Júpiter, nos habla de ese momento un poquito de recoger sobre todo aquello que hemos podido hacer ya en el pasado. Normalmente Júpiter trae expansión, pero siempre os recuerdo que cuando trae expansión, y pese a ser muy benéfico, es importante también tener muy en cuenta qué es lo que hemos sembrado, porque igual si hemos sembrado, bueno, va a venir pues una expansión muy potente, pero ojo, depende de lo que hayamos sembrado, quizás hay que hacer algún tipo de reestructuración. Esto lo que me estaría diciendo es que puede entrar también mucha energía positiva para vosotros en todo lo que serían temas materiales y temas de relaciones importantes, sobre todo negociaciones, o si estáis en algún tipo de contrato. Esto también me podría estar hablando para personas que incluso estéis pensando en marcharos de nuevo a algún lugar que ya conocéis o que ya habéis podido incluso vivir con anterioridad. Con la carta del Libra, fijaros que tenemos energías bastante positivas. Tengo aquí mucha energía venusina, así que puede ser que tengamos Tauros, tengamos aquí librianos también muy potentes, muy marcados. En general, ya os digo, ojo, porque
tenemos lo que os comentaba, un poco toda esta parte de esos momentos en el que uno empieza a recibir, pues eso, beneficios, empieza como a sentir que empiezan a llegar energías también muy benéficas, pero hay algo que es importante que tengamos en cuenta. Mirad, tenéis marcada aquí como casa, fijaros que solo tenemos una casa, la casa 12, ¿de acuerdo? La casa 12 ya sabéis que es una casa muy kármica, es una carta, hay una casa muy interna, bastante misteriosa, que nos conecta directamente con el inconsciente colectivo, ¿de acuerdo? Es una casa también muy relacionada con la salud psíquica, así que creo que para muchos de vosotros podéis estar en un proceso también de renovación en ese nivel. Y fijaros que tenemos mucha energía marciana y ariana, o sea, tenemos el elemento fuego, que hablaríamos de todos los signos de fuego en este caso, y tenemos aquí la energía ariana, así que puede ser que muchos de vosotros en este momento estéis incluso en un proceso de sanación o que tengáis también que tener en cuenta y no utilizar el escape o la fantasía y utilizarlo de mala manera con las energías que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos aquí una carta con Júpiter que nos habla de todos esos beneficios que puede traer de, pues eso, de primero relacionarnos con otras personas, de toda esa parte económica, pero ojo porque aquí puede haber temas de avances, temas de individualidad que es necesario también equilibrar, que es necesario revisar. Para muchos de vosotros esto, con esta casa, con la energía 12, lo que me estaría diciendo es que puede ser que vayáis a estar viviendo situaciones que pueden venir de una forma kármica, ¿de acuerdo? Y kármica no siempre significa que sea negativo. Estaríamos hablando de situaciones que en cierta manera pueden tener que ver con el inconsciente colectivo, que pueden tener también que ver con el hecho de lo que estéis un poco también contagiados con lo que podéis estar viviendo alrededor y que de repente se encienda esta chispa. Esto, y ojo, no lo he comentado en la opción número 1, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que vamos a estar viviendo unas energías con un Marte bastante potente en el que también corremos el riesgo de que se nos desequilibre, y esto es importante tenerlo en cuenta porque incluso a veces esta energía marciana la podemos utilizar como vía de escape y es uno de los peligros que podemos tener también con la casa 12. Con la casa 12 os recomendaría también que sí, que pongáis en plan todos los proyectos que podáis tener. Aquí hay una energía muy marcada, potente a nivel de eso, de arrancar situaciones, de movernos, de ser también valientes, pero es importante que también continuéis con ese trabajo espiritual y sobre todo que también intentéis cuidaros mucho a nivel psicológico, porque puede ser que para vosotros esta casa también esté afectada, así que temas de salud, también casa 12, ya sabéis que tenemos la opuesta que es la casa 6, que nos estaría hablando de también trabajo y sobre todo es una energía de servicio, así que puede ser que muchos de vosotros estéis también metidos en proyectos que tengan que ver con el servicio a otras personas, ¿de acuerdo? Así que chicos, es que aquí hay muchas energías que pueden estar en juego. Lo que os comentaba de este Marte tan potente o esta energía de Ariana, va a haber en vosotros también como una lucha o una pugna entre aquello que queremos ceder a los otros en servicio con respecto también a lo que queréis hacer por vosotros mismos, y esto puede venir muy determinado por esta carta que tenemos aquí. Tenemos a la luna negra, tenemos a Lilith, nos habla de misterio, pero ya sabéis que también es una energía muy rebelde, muy reactiva, así que para muchos de vosotros precisamente puede ser que lo que se esté activando es una rebeldía interna tremenda, pero que puede venir acompañada, fijaros, con la energía de Urano, con esa genialidad, con el intentar o querer hacer las cosas de una forma diferente. Y fijaros que la tenemos acompañada del nodo norte. ¿Esto qué es lo que me estaría diciendo? Pues mirad, que para muchos de vosotros lo que se está abriendo es como un periodo de reinvención, de cambiar patrones, pero cambiar patrones que van a venir en un principio porque hay algo también incluso en el ambiente a nivel colectivo que os va a impulsar a hacerlo. Esto os va a traer, pues eso, situaciones muy benéficas, pero también vais a tener que lidiar con retos, obviamente, con esta energía, sacar toda esa valentía. La carta de Lilith es además, ya os digo, rebeldía pura, y si la juntamos con Urano, la rebeldía va a venir determinada por la necesidad de hacer las cosas de otra manera, de una forma totalmente diferente. Ojo también, chicos, porque estas energías es que son energías muy potentonas. Esto también lo que nos estaría diciendo es que hay que saber y aprender
controlar eso y sobre todo tener en cuenta también las relaciones o cómo nos movemos en relación con los otros. ¿Por qué? Porque son energías, ya os digo, muy potentes, pueden ser energías además muy disruptivas y que en un momento dado os volváis un poco como la pasionaria, locos perdidos y queráis hacer las cosas tan diferentes que quizás en el exterior no se os acabe de entender, ya sabéis. Y ojo, esto no significa porque lo estéis haciendo mal, sino que puede ser que esta reacción os haga hacer cambios bastante disruptivos y radicales dentro de vuestra vida. Esto va a formar parte, ya os digo, de ese propósito de vida. Creo que para muchos de vosotros, de los que estáis viendo esta lectura, sois rebeldes sin causa. Lo habéis sido ya en el pasado, pero yo creo que vais a tener como una especie de de energía que os va a encender literalmente con toda esta energía de fuego y vais a querer hacerlo, pero de verdad, o sea, cambiar las cosas de una forma loca y ya os digo, en algunos casos ni siquiera vais a acabar de comprender por qué. Es como es algo interno, algo que ha podido quedar o ha sido reprimido ya en el pasado durante mucho tiempo y es como que va a salir como un volcán. Lo que sí que nos dicen y es importante que tengáis en cuenta, mirar con la casa 12, si vais a estar viviendo estas energías es importante que busquéis vuestros momentos de paz, que os relajéis, que busquéis momentos de meditación. Esto os va a ayudar muchísimo a equilibrar este tipo de energías y además fijaros que tenemos también Mercurio retrógrado. Es una carta de reinvención, pero Mercurio retrógrado también es una energía que nos habla de revisar nuestra comunicación, revisar también nuestros patrones mentales y creo que esto puede venir de la mano, ya os digo, de esos momentos precisamente de paz. Creo que vais a estar viviendo unos momentos en los que se os van a dar muchas situaciones, muchas relaciones también, que podáis conocer personas, pero que también estéis imbuidos en proyectos o en situaciones que puedan estar haciendo que os volváis literalmente locos y que estéis haciendo las cosas, ya os digo, de una forma totalmente diferente. En todo caso, mi recomendación con estas energías es que con este eclipse también busquéis, pese a que sintáis un poco como atropellados o atabalados quizás con lo que estáis viviendo de forma externa, que busquéis esos momentos, porque esos momentos creo que son los que se pueden convertir en vuestra brújula interna para poder avanzar. Atentos con Mercurio retrógrado, ya sabéis que también para vosotros se abre una época en que es importante, sobre todo si tenéis que entregar documentaciones, papeles, que revisemos, revisar también nuestra propia comunicación, revisar también patrones mentales y de pensamiento y ojo porque también puede implicar incluso que recuperemos temas del pasado, quizás a niveles de estudio, a niveles también de proyectos o personas que os habéis quizás alejado de vuestro propósito vital y que sea este momento en el cual vais a poder en cierta manera recuperarlo, revisarlo y transformarlo de la manera que sea más adecuada para vosotros. Así que de verdad, chicos, me estáis dando miedo. Bueno, ya me comentaréis en comentarios, pero creo que aquí, ya os digo, sois verdaderos revolucionarios y si vosotros no os sentís así, ya me contaréis porque la energía que se viene para vosotros es muy loca, pero además porque va a venir desde el punto de vista rebelde, o sea, quien quiera someteros a partir de ahora, chicos, creo que va a tener una dificultad bastante importante y aparte es que creo que venís como a romper patrones, maneras de hacer las cosas, o sea, si las cosas en lo que estabais acostumbrados a hacer se tenían que hacer de una forma determinada, es que no vais a querer seguir ahí, vais a querer disrupción, cambio, originalidad y además es que en algunos momentos os veo que os podéis llegar hasta enfadar y decir es que yo esto no lo quiero y quiero otra cosa y ahí, a partir de ahí empezar a enfocaros, pero chicos, no perdamos los papeles, también es bueno nuestros momentos digamos, de relajación, de reflexión, porque esto también nos va a ayudar a ir ajustando esos cambios que queramos hacer, ¿de acuerdo? Importantísimo. Y chicos, con este retorno de Júpiter aprovechar porque pueden llegar muy buenas oportunidades, sobre todo temas económicos, temas de inversiones y también temas de relaciones, temas de diplomacia, de cómo también gestionamos con otras personas, ¿de acuerdo? Madre mía, estas lecturas, el eclipse, ya os digo, me va a dejar a mí derrotada, me va a dejar agotada. Bueno, vamos a sacar varias cartas para vosotros también del oráculo de la lunología. Vamos allá, a ver si nos dan algún mensaje adicional. Bueno, mira, fijaros, esta carta también nos ha aparecido en la opción número 1. Tenemos
Ahora os decimos las cartas. Bueno, mirad, tenemos la luna llena en Libra, fijaros, se anuncia un resultado favorable para ambas partes. Lo que os comentaba hace un momento, es un buen momento para practicar la diplomacia. Fijaros que teníamos Júpiter, esto significa que si hay temas económicos pendientes, que no se ha llegado a una buena resolución, temas de pareja que están ahí un poco complicados, temas de socios también, con esta energía. Chicos, aplicar la diplomacia, aplicar también el buen hacer, pero se vienen golpes de suerte que van a permitir que este tipo de situaciones se solucionen y se puedan llevar de la mejor manera. Tenemos la luna nueva en Escorpio y nos habla de trabajar en tus miedos, chicos, así que atentos porque puede ser que estas energías que pueden ser un poco disruptivas también a nivel de eclipses y que pueda ser lo que os esté generando toda esta sensación que os decía como de rebeldía, pueda venir también determinada por miedos que no se hayan estado o que no se estén gestionando de la mejor manera. Quizás es el momento, lo que os comentaba con la casa 12 y con esta carta que tenemos aquí, la luna balsámica, que nos habla de un tiempo de sanación, de buscar esos momentos de tranquilidad para ir al interior, ¿de acuerdo? No dejarnos, quizás en todos los momentos, dejarnos llevar por la locura del día a día, por la locura de los cambios que vais a poder estar viviendo, antes de hacer esos cambios quizás que van a ser muy diferentes, muy originales, que puede dejar choqueados a gente que tengáis alrededor, tenerlo en cuenta, pero sobre todo yo creo que puede ser para vosotros este proceso que se abre, primero, un proceso en el que las relaciones van a tomar mucha relevancia, un proceso además, atentos con estas energías que se abren con el eclipse, un tiempo en el que vais a tener quizás que enfrentar miedos, así que es el momento de, pues eso, de parar, intentar ir a lo profundo, no quedarnos solo en lo superfluo, y con esta carta, precisamente está enfrentar los miedos, el ir quizás a lo profundo, levantar la alfombra y sacar toda esa porquería que tenemos, digamos, escondida, es lo que nos va a poder traer, es eso, un tiempo de sanación, de liberación también de patrones del pasado, ¿de acuerdo? De situaciones que quizás ya no las llevábamos como las teníamos que llevar. Ojo, para algunos de vosotros puede ser que incluso hayáis tenido problemas con respecto a las relaciones que os hayan generado miedos, traumas también, que es lo que nos habla la energía de Escorpio, y que se abra para vosotros un tiempo de sanación importante, ¿de acuerdo? Vamos a recoger y ahora sí nos vamos con las energías del tarot. Ya os he comentado que vamos a utilizar el tarot, el Ethereal Visions, la versión luna. Ya sabéis que es un holográfico diferente. Eso es muy bonita esta baraja, la verdad. Así que vamos a ver cuáles son los mensajes que te trae el eclipse. Vamos allá. Vamos a ver, para la opción del eclipse, vamos a ver qué mensajes tenemos aquí para vosotros. Tenemos aquí el 6 de pentáculos, tenemos el as de bastos, tenemos la carta del colgado, tenemos el as de copas, tenemos el 8 de pentáculos, tenemos, fijaros, el 8 de bastos. Tenemos aquí el 5 de bastos, dejadme que voy a sacar aquí una más. Bueno, aquí chicos me da la sensación de que, los que estáis conectando con esta opción, creo que lleváis ya una temporada en la que habéis podido sentir que muchas situaciones que teníais en vuestra vida os estaban bloqueando muchísimo, os han podido dejar con una sensación de sacrificio importante. Mirad, temas sobre todo, por ejemplo, para aquellos que hayáis estado envueltos en temas de trabajo, temas también de proyectos que hayáis sentido que parecía que no acababan de avanzar, que nos daban quizás el rendimiento que esperabais, que quizás habéis podido también, incluso en temas de trabajo, vivir situaciones un poco injustas y que al final os hayáis sentido en algunos momentos, pues eso, con la sensación de que esto estaba todo bloqueado. Aquí lo que nos está diciendo es que se vienen fuerzas benéficas para vosotros. Tenemos aquí, fijaros, este as de copas, y este as de copas abre nuevas oportunidades. Para algunos de vosotros pueden ser temas emocionales, ¿está de acuerdo? Pero para algunos de vosotros también puede implicar el acceso quizás a un nuevo tipo de trabajo o algún tipo de situación en la que vais a tener que poner esfuerzo, pero lo vais a hacer de buen grado. Es como que va a ser algo que os puede traer esta energía de disfrute, pero no solo de disfrute, de plenitud emocional. Aquí vienen situaciones para vosotros con un gran potencial. El tema es que igual que va a llegar, pues esta, uy chicos, me está boicoteando esta planta. Bueno,
lo que os comentaba. Igual que van a venir estas oportunidades, esto es importante, mirad, lo más marcado que tengo es que sí que vamos a empezar a salir de un bloqueo. Creo que, o que podéis vivir durante estas energías que se van a estar moviendo, que en un primer momento podáis sentir este tipo de bloqueo o que tengáis que sacrificaros demasiado, pero a partir de ahí, chicos, después de hacer incluso algún tipo de sacrificio, vengan nuevas oportunidades que realmente os van a movilizar y vais a querer moveros de una forma muy rápida. El tema aquí va a ser que en la misma proporción que van a llegar estas oportunidades o digamos, este regalo que os puede estar haciendo incluso el universo y que puede estar llegando a vuestra vida, y teniendo en cuenta el esfuerzo que vais a tener que hacer, también vais a tener que ser capaces de moveros rápidos, primero porque aquí va a haber obstáculos que va a haber que derribar. Y además, fijaros, normalmente el 8 de bastos es una carta que se representa con los bastos, pero fijaros que aquí parece más un caballero. Esto lo que me estaría diciendo es que precisamente esta gran oportunidad que se está acercando para vosotros es lo que va a detonar que saquéis toda esta energía de avance y os vayáis de cabeza a solucionar cualquier cosa que esté sucediendo. Tengo aquí el 5 de bastos, tengo aquí la torre. Atentos también, porque esto lo que me puede estar diciendo es que para muchos de vosotros precisamente estos nuevos caminos que se van a abrir para vosotros van a detonar que también de forma rápida empecéis a querer eliminar obstáculos que estabais viviendo dentro de vuestra vida, y puede significar también que decidáis dejar caer situaciones dentro de vuestra vida que ya empezabais a notar que os daban más problemas que satisfacciones. Con la carta de la torre, esto a veces nos puede estar hablando de sucesos que vienen un poco de forma inesperada, pero también esta carta nos habla muchas veces de situaciones que a veces, si ya vemos que resultan una carga y que no funcionan, que casi es mejor dejarlas que caigan por sí mismas, porque en el momento en el que no les pongamos atención o dejemos de estar cuidándolas, van a caer por sí mismas. Entonces, atentos, porque con esta energía puede ser, ya os digo, una energía muy disruptiva, y ya os digo, creo que en este caso no va a ser tanto que venga de forma externa, sino que vayáis a ser vosotros mismos los que dejéis que todo esto se caiga. Es como que hay situaciones de las que os tenéis que liberar de alguna manera, se van a presentar esos nuevos proyectos o esas nuevas oportunidades y no os lo vais ni a pensar. Vais a poner todo vuestro esfuerzo en salir, superar o intentar destruir de alguna manera, pues eso, situaciones que os estén provocando más dificultades que otra cosa. Esto también me puede estar diciendo que puede haber o podéis tener dificultades en la relación con otras personas, porque hay otras personas que también opongan resistencia a esos cambios o a esas oportunidades que estén llegando para vosotros, ¿de acuerdo? Esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Tenemos por aquí el 3 de bastos, tenemos la carta de la sacerdotisa, tenemos la carta de la estrella, tenemos la energía de la reina de bastos, tenemos la energía de la templanza, tenemos la energía del diablo. Madre mía, chicos, no sé, algunos de vosotros quizás vengáis de la opción número 1, pero para los que no, de verdad, madre mía, qué cantidad de arcanos mayores que están saliendo. Y otro más. Bueno, creo que ya os digo que viendo la astrología realmente del eclipse, se vienen cambios importantes. Cambios importantes no solo, ya os digo, a nivel personal, es que el mundo está cambiando, y está cambiando de una forma que va a ser una verdadera revolución para todos. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues mirar, fijaros que a ver, ¿cómo explico esto? Lo que os he comentado, aquí va a tener que haber o vais a tener que hacer movimientos importantes. Para algunos de vosotros, ya os digo, puede ser que estéis viviendo precisamente ahora esto, ¿de acuerdo? Y que vaya a haber situaciones que os lo vayan a poner difícil. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, pero que os veo movilizándoos directamente a solucionar cualquier cosa que se pueda interponer. ¿Por qué? Porque la recompensa es importante. Mirad, tenemos aquí el 3 de bastos. Para muchos de vosotros ya empezáis a ver el horizonte. Empezáis, pues eso, si venís sobre todo de una época en la que habéis podido estar, ya os digo, tremendamente bloqueados, viviendo situaciones injustas, situaciones en las que sentíais, pues eso, que la vida lo que os daba era un poco pues las migajas. Aquí la cosa empieza a cambiar, pero fijaros que por un lado os puedo ver haciendo movimientos rápidos, pero es importante aquí con estas cartas que tenemos, es que miréis hacia el futuro, pero que también lo hagáis de una forma prudente, de una forma
calmada. Esto implica conectar sobre todo con vuestra esperanza. Aquí para muchos de vosotros también se abre un proceso de sanación importante, sobre todo si sois personas que en el pasado os habéis tenido que sacrificar mucho por otras personas, por situaciones del trabajo. Creo que estáis conectando sobre todo con una parte mucho más individual, ¿de acuerdo? Y sobre todo vais a estar para mirar, vamos a abrir un poco la lectura. Para algunos de vosotros esto puede venir definido porque vais a tener que empezar a poner equilibrio en situaciones que pueden ser muy complejas, sobre todo de personas o relaciones que hayáis podido tener que sean tóxicas. Cuando digo tóxicas no me refiero, o relaciones, no me refiero a solo a nivel de pareja. Para algunos de vosotros puede ser que os esté resonando en ese sentido, pero no siempre va a ser eso. Aquí con estas cartas lo que me estaría diciendo es que muchas de esas, digamos, situaciones complejas o que os han ido poniendo trabas, sobre todo durante mucho tiempo, puede tener que ver con que os hayáis relacionado con personas que no eran las mejores compañías. Muchas veces son personas que es que te las tienes, que no tienes otro remedio, porque imaginaos familia, compañeros de trabajo, que es que tienen que estar ahí por narices, pero a veces no, a veces son personas que podemos atraer. Aquí lo que me estaría diciendo es que es como si estuvierais dejando un poco atrás esta energía, queréis hacer las cosas de una forma totalmente diferente, muchos ya estáis enfocándoos de cara al futuro y sobre todo vais a hacerlo desde un punto de vista muy prudente. Con la carta de la sacerdotisa yo creo que ya muchos de vosotros habéis aprendido del pasado, ya lleváis la lección aprendida y pese que, ojo, podáis tener o mirar las cosas aún con una o de lejos o con una cierta perspectiva, estáis ya reconectando con el deseo de sanar, con el deseo de avanzar, de hacer cosas totalmente diferentes. La carta de la estrella, además, esa energía cuando uno sabe que de alguna manera está siendo guiado, está conectando, fijaros esta reina cómo mira hacia aquí, hacia la carta de la estrella, y es un poco esa sensación de decir, mira, quiero que sea mi propia sabiduría interna, eso que he aprendido, eso que he madurado durante mucho tiempo, lo que me guíe de cara al futuro. Pero obviamente las cosas, chicos, ya sabéis que en este juego que es la vida nunca son siempre tan fáciles y tan fluidas. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues que para eso también vamos a tener que hacer un proceso de sanación de lo que os decía, de esas situaciones que nos han podido anclar. En algunos casos pueden ser relaciones, personas que hayan rivalizado con nosotros. Esto me puede estar hablando de temas de salud también que os hayan podido estar dando problemas, así que atentos, chicos, porque esto me puede estar hablando de un momento en el que hay que afrontar también temas que nos hayan podido dejar anclados, que hayamos sentido ya desde el pasado que nos han atado de una forma muy profunda y que hay que liberarlos, hay que tomar opciones, decisiones que nos puedan llevar al avance y al éxito, ¿de acuerdo? Así que fijaros que tenemos, aquí yo creo que vais a hacer como ese proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que limpiar dentro de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que equilibrar? Y os vais a poner directamente manos a la obra. Y además, con estas dos cartas creo que en cierta manera vais a tener la intuición y la esperanza o esa conexión de esa sensación de estar protegidos que os va a ayudar muchísimo a que esto pueda ir hacia adelante. Aquí, chicos, lo que sí que tenéis que tener claro es que vais a tener que tomar en algunos casos decisiones difíciles, ¿de acuerdo? Decisiones que pueden implicar romper cadenas, romper con situaciones que lo único que os generaban era traeros dificultades y que esto os va a dar un punto de inflexión para ir hacia donde vosotros queréis. En algunos casos, chicos, puede implicar pues la necesidad de sanar relaciones también a nivel sentimental, ¿de acuerdo? Para darles un nuevo enfoque que os sí que realmente haga que estas situaciones se puedan equilibrar. Vamos a sacar una nueva línea. Tenemos aquí el 3 de espadas, tenemos el 8 de espadas, tenemos la carta del emperador, tenemos el caballero de espadas, tenemos el caballero de pentáculos, tenemos la sota de espadas, tenemos el 4 de espadas, tenemos el 5 de copas. Dejadme que quiero sacar, a ver, aquí, vale. Bueno, chicos, atentos, esperad, dejadme que las voy a mover un poquito para acá porque creo que me he liado ahí sacando cartas. A ver, vamos aquí. Bueno, fijaros lo que os he comentado hace un momentito, que para muchos de vosotros esto puede implicar la toma de decisiones que pueden ser duras. Mirad, en general,
Lo que os comentaba, tenemos energías que os van a conectar con el futuro y con la esperanza, pero para muchos de vosotros estas decisiones que os he comentado, este deseo de sanar, va a pasar por la toma de decisiones que, ojo, pueden implicar en algunos casos dejar situaciones atrás. Y dejar situaciones atrás en las que, una de dos, vosotros vais a poder sentir en cierta manera un dolor importante o que podáis generar en otras personas un dolor importante. Recordar que al final, muchas veces cuando tenemos que tomar ese tipo de decisiones, no siempre podemos contentar a todo el mundo. Aquí no veo decisiones que se toman de una forma negligente, sino más bien todo lo contrario, unas decisiones que se tienen que tomar o soltar situaciones del pasado, de acuerdo, para realmente sentirnos bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando esta línea? Esta línea lo que me está hablando es de ese momento en el que uno asume la realidad, de acuerdo, con este 3 de espadas. Uno asume que quizás para poder enfocarse al futuro primero tiene que dejar o salir de los bloqueos que pueda tener del pasado. Aquí lo que me estaría diciendo, por ejemplo, para los que estéis en pareja y la situación ya esté complicada o sintáis que esto ya no tiene más avance, lo que sí que me podría estar diciendo es que puede traer, pues eso, finalizaciones o situaciones difíciles. Y ojo, a veces estas situaciones difíciles tienen que abrirse o tienen que darse para que puedan entrar energías nuevas en nuestra vida, ¿de acuerdo? Aquí, chicos, a nivel emocional es importante que os mantengáis en equilibrio, porque fijaros que sí que tengo energías en las que dentro de esos sacrificios que os he comentado que se pueden estar movilizando, o esta salida de, digamos, de intentar liberaros de estas cadenas, obviamente se pueden dar situaciones complejas. Atentos, porque personas alrededor que quizás no os quieren del todo bien no tengan reacciones del todo buenas con respecto a vosotros. Aquí es importante, chicos, que mantengáis la calma, que intentéis racionalizar en todo lo posible y que vigiléis también las personas que tengáis alrededor. Aquí digamos que sería un poco la cuestión de volveros un poco pillos, ¿de acuerdo? Esto lo que me estaría diciendo es que para muchos de vosotros no queréis volver a vivir situaciones de dolor que ya pudisteis vivir en el pasado, no queréis vivir más confusión, y esto lo que me estaría marcando es que para muchos de vosotros lo que, una de dos, o vais a encaminaros ya para romper situaciones complejas, situaciones, ya os digo, que os han traído continuamente dolor y confusión y que ya no queréis vivir más, o, chicos, lo que vais a hacer es intentar iniciar un proceso de sanación importante y vais a empezar a decir que no a lo que os ofrecen. Aquí, chicos, ya os digo, me da la sensación de que el eclipse se va a producir mucho en el área, sobre todo de las relaciones, ya sean de trabajo o sean relaciones personales. Aquí os tenéis que liberar, ya os digo, en muchos casos, de personas que lo único que os traen es malestar, que os traen dificultades, y además que podéis estar lidiando con personas extremadamente rígidas y personas además que disfruten en cierta manera confrontándoos con vosotros. Aquí es donde se va a venir principalmente el cambio. Lo más maravilloso de todos, chicos, y ojo, yo no os digo que esto no implique que vayáis a poder vivir momentos en algunos momentos un poco difíciles, pero sí que es verdad que vosotros tenéis una energía muy protegida, tenéis una energía, fijaros, como muy envolvente, que es la que os va a dar la posibilidad, primero, la calma, el equilibrio emocional que vais a poder estar trabajando, esa sabiduría interna que habéis podido desarrollar, y sobre todo la esperanza, el saber que hay algo mejor que está en el futuro y que es lo que queréis abrazar, que os va a dar la posibilidad de lidiar rápidamente con este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Eso sí, chicos, podéis esperar que durante este eclipse haya momentos, pues eso, en los que os podáis sentir un poco confusos también a nivel emocional, que esto implique, pues ya os digo, dejar atrás a personas o a situaciones no siempre es fácil, pero creo que la oportunidad se os va a presentar. Tenemos aquí el 5 de pentáculos, tenemos el caballero de copas, tenemos el 6 de espadas. Para algunos de vosotros, ya os digo, vais, en cierta manera yo creo que vais a salir, mirad, para muchos de vosotros esto que vais a estar viviendo, esta sensación de ya bastas de sacrificio en mi vida,
ya basta también de estar teniendo que discutir continuamente con las personas, de tener que estar rivalizando. Yo creo que esto es lo que vais a hacer. Hay algo que os va a reconectar y que va a decir, no, basta ya de todo esto. Lo que vais a querer salir ya es salir de tanta carencia, de tanta abandono. Creo que habéis podido estar lidiando con personas que lo que os han llevado es a vivir en dolor, a vivir en bloqueo. No os voy a decir que vais a estar geniales ya directamente, sí que aquí me habla que puede haber momentos en los que aún podáis estar confusos, en los que os podáis sentir tristes, pero chicos, esto va a ser para vosotros o va a definir la salida definitiva de tanta ya dificultad. Esto lo que me está diciendo es que al final este deseo de ir hacia adelante, fijaros con vuestra copa para poder entregarlo o para poder hacer que os la llenen, es lo que va a hacer que para muchos de vosotros incluso decidáis movilizaros. Atentos porque esto puede implicar traslados, esto puede implicar mudanzas, esto implica ya incluso digamos, desapegarse físicamente de situaciones que hayáis podido estar viviendo. Aquí va a haber un tema también de superación de circunstancias, de superación de miedos, de bloqueos que hayáis podido estar viviendo, pero fijaros que se va a dar sobre todo, fijaros, para buscar una posición muy estable. Aquí, chicos, yo os veo como muy férreos, muy decidiendo lo que es mejor para vosotros y sobre todo aquello, mirar, para los que vengáis sobre todo de situaciones en las que esto ha podido ser un drenaje continuo, un drenaje sobre todo de vuestro propio reconocimiento, de vuestro propio ego, porque es una carta del 6 de bastos que nos conecta con mucho. Creo que muchos de vosotros vais a ir precisamente en ese camino. Para algunos de vosotros, no obviamente para todos, este proceso que estáis haciendo también, si estamos lidiando con temas de trabajo, lo que también me podría estar hablando que puede haber la decisión ya de abandonar definitivamente algún tipo de lugar en el que no estabais a gusto, en el que os puede haber venido o haber tenido muchas dificultades y que venga algún tipo de oportunidad que pese a que vaya lenta sí que os pueda dar la posibilidad de salir de este periodo de carencia y enfocaros en algo, primero, en algún tipo o en algún tipo de actividad que os traiga reconocimiento y además que os dé esa posibilidad de construir algo realmente sólido, algo incluso que para muchos puede estar incluso relacionado con temas de enseñanza, no va a resonar para todos, pero os lo digo. Así que ya os digo, chicos, aquí tenemos energías muy potentes, pero ya os digo, o sea, por un lado sí que veo que puede haber dificultades sobre todo que os puedan, pues eso, hacer sentir mal, sobre todo a nivel emocional, pero por otro lado veo esa energía ya de es que yo ya no quiero esto, yo ya no me quiero quedar aquí, tengo que ir hacia adelante, sea como sea. Y creo que vais a hacer incluso que haya situaciones que se detonen más rápido incluso de lo que vosotros creéis o esperáis. Creo que aquí vosotros en parte vais a tener esa llave para la actividad. ¿De acuerdo? Fijaros que antes, cuando hemos sacado el oráculo de la lunología, nos habla de una buena resolución en cierta manera para ambos. A veces la resolución, sobre todo si estamos hablando de parejas o temas de trabajo, temas familiares, no siempre implica que tengamos que acabar bien, entre comillas, con esa persona, sino simplemente que al final cada persona en cierta manera tome su camino de una forma justa. Para algunos de vosotros o esto es lo que vais a intentar, el hecho ya de decir yo ya no quiero quedarme aquí, yo ya no quiero seguir sacrificándome, merezco algo mejor en mi vida. Así que ahí os lo dejo. Y nada, mis chicos, mis chicas de la opción 2 del eclipse, espero de verdad que os haya gustado esta lectura, que os haya ayudado. Dejadme en comentarios, explicarme un poquito cómo estáis viviendo, sobre todo para los que ya estéis viviendo esta energía y esto ya os esté resonando. Ya sabéis que para algunos quizás hay personas más sensibles que empiezan a percibir las energías de los eclipses mucho antes, ¿de acuerdo? Así que para los que estéis en ese momento podéis también dejar vuestro comentario y nada, desearos que paséis una feliz noche, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Y ahora sí me voy con la opción número 3. Adiós. Bienvenido, opción número 3, si has elegido esta carta, la carta del sol, hablamos del resplandor. Vamos a dejarla por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Ya sabéis que lo que vamos a ver es, pues eso, qué mensajes te trae el eclipse. Es un eclipse muy potente, va a traer y va a durar bastante tiempo. Es el eclipse más potente de este año y viene con unas energías que nos puede remover mucho a nivel interno, pero ojo que el exterior no va a estar mucho mejor. Pero, chicos, ya sabéis que los eclipses vienen con grandes oportunidades también y es el momento de hacer limpieza interna para poder empezar a materializar también en lo exterior. ¿De acuerdo? Vamos a empezar
para todos vosotros, para la opción número 3, la opción del Sol. Vamos a empezar con el oráculo astrológico para ver qué energías tenemos disponibles, en qué áreas de nuestra vida se pueden manifestar también estas energías. Así que, venga, vamos allá. Empezamos, tenemos Júpiter, abundancia, bueno, muy buena energía para empezar. Tenemos el eclipse lunar, cambio. Ojo porque para algunos de vosotros ya empezasteis a notar cambios importantes en el anterior eclipse, ¿de acuerdo? El que tuvimos hace nada, hace muy poquito, principios de mes. Tenemos el elemento fuego, tenemos la casa 6, tenemos la energía de Venus, tenemos la casa 5, creatividad, tenemos la energía de Libra, tenemos Mercurio, tenemos la casa 8, finales y principios, y tenemos el nodo sur. Bueno. Bueno, chicos, para muchos de vosotros estáis en un proceso de depuración a todos los niveles, y fijaros que si estamos viviendo un eclipse de sol, también os está afectando o está muy marcado toda esa parte del eclipse lunar, esos cambios, así que puede ser que estéis en un periodo de revolución bastante importante. ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos no una casa, sino varias casas que se pueden estar moviendo simultáneamente. Aquí ya sabéis, tendríamos que revisar un poquito la carta para ver qué es lo que se está moviendo y por qué. Pero fijaros que tenemos la casa 6, tenemos la casa 5 y tenemos la casa 8. Cuando hablamos de la casa 6, ya sabéis que es una casa en la que hablamos del trabajo, muy marcado, hablamos de salud física, así que atentos porque puede ser una época para vosotros muy importante para cuidaros, para empezar a definir rutinas realmente positivas para vosotros, y creo que precisamente esto puede venir determinado porque va a haber una energía muy benéfica que se va a estar acercando a vosotros, que es la que os va a impulsar a hacer cambios reales y donde vais a poner vuestra energía precisamente en ello. Así que atentos porque puede ser que algunos de vosotros llevéis ya un tiempo, incluso desde principio de mes, somatizando algún tipo de energías dentro del cuerpo. Puede ser que algunos tengáis Luna, Venus también muy marcado, por ejemplo, en signo de Virgo, o que lo tengáis también en vuestra casa 6, atentos, ¿eh? Y con la casa 6 también puede implicar esa revisión también, no solo en la parte de la salud física, de nuestro cuerpo también representado, o cómo nos cuidamos, cómo es ese tipo de cosas diarias que hacemos para sentirnos bien, sino que también tenga mucho que ver con el orden que tenemos marcado dentro de nuestra vida, nuestras propias rutinas y cómo las ejecutamos. Así todo lo que tenga que ver con el trabajo y el servicio de cara a otros es importante. Ya sabéis que la casa 6 también está, ya os digo, muy relacionada con todo lo que sean temas de organización. Aquí lo que me estaría diciendo, fijaros, porque además tenemos este deseo de hacer cambios, de movilizarnos, sobre todo para mejorar en nuestro día a día y sobre todo para aportar más belleza también. Así que para muchos de vosotros se os puede venir como una especie de conexión espontánea en la que de repente queráis cambiar cosas de sitio dentro de vuestra casa, que queráis hacer cambios bastante potentes dentro de lo que serían vuestras rutinas, y no solo dentro de vuestras rutinas, sino que queráis hacerlo o explorar de otra manera totalmente diferente vuestra creatividad. Aquí puede ser que muchos de vosotros, si estabais acostumbrados, incluso temas de romance, ojo porque la casa 5 también tiene que ver con eso. Es como una necesidad de abordar estos temas de una forma diferente, o por lo menos de una forma mucho más creativa y más amorosa. Creo que muchos de vosotros os vais a plantear el hecho de empezar actividades creativas, sobre todo para sentiros bien. Porque fijaros que el amor no solo se trata del amor que expresamos hacia afuera, sino también aquel que nos aporta orden, que nos aporta tranquilidad y que nos aporta ese sentido de estética dentro de nuestra vida. Con la casa 5 también es importante, sobre todo para aquellos que tengáis hijos, que también lo tengáis en cuenta, porque puede ser que estéis en uno de esos momentos de cambio en el que vuestros hijos también están en un cambio de ciclo y que haya también un poco de revolución emocional. Sobre todo, mirar, para estos padres, sabéis, muchas veces en las que toda nuestra rutina anda enfocada en nuestros hijos, pues que quizás aquí, aunque sea cambios,
pero hay que hacer como una revisión y empezar a cambiar ese tipo de rutinas para hacer que las cosas funcionen también de una manera mucho más positivas. Tenemos aquí Libra, así que fijaros, tenemos aquí Venus, tenemos aquí Libra, temas de relaciones también van a tener mucha importancia, y ya no solo relaciones, sino también el concepto de equilibrio y de belleza dentro de nuestra vida. Así que puede ser que muchos de vosotros este eclipse también marque una forma diferente de enfocar las relaciones, una forma incluso en nuestro hogar o en nuestra casa, que tengamos el deseo también de mostrarnos de una forma diferente hacia los demás. Y fijaros que también puede implicar cambios a nivel mental en nuestra forma de pensamiento. Ya sabes que la carta de Mercurio abre la posibilidad de nuevas comunicaciones o una forma mucho más potente de comunicarnos. Fijaros que tenemos acompañada también del elemento fuego. Esto significa pues que nos volvamos más vehementes a la hora de comunicar. Esto también es importante que lo tengáis en cuenta. Y aquí viene un poco la madre del cordero, porque tenemos la casa 8. Con la casa 8, chicos, estos eclipses o este eclipse, para vosotros yo hablaría de eclipses, porque creo que tanto el eclipse de luna que tuvimos como este eclipse puede ser que se esté haciendo una verdadera revolución interna. En algunos casos se pueden estar presentando situaciones, si no es que ya se han presentado, que os están conectando con vuestros miedos más internos. Aquí también para muchos de vosotros va a haber la necesidad de hacer una renovación, pero una renovación que puede venir determinada por el deseo ya de finiquitar, finalizar situaciones, o incluso para algunos de vosotros enfrentaros a situaciones traumáticas que habéis podido estar viviendo. Esto va a venir también muy determinado, o va a ayudar también al hecho de que estéis haciendo también cambios en vuestras rutinas, y ojo, también cambios en cómo enfocáis para algunos de vosotros incluso la crianza de vuestros hijos. De todas maneras, fijaros que tenemos, ya os digo, con lo que os he comentado en general, y si lo adaptamos un poco a todas las áreas de vuestra vida, lo que nos estaría diciendo es que lo que os está marcando sobre todo este eclipse es la necesidad ya de dejar ir energías que ya tenéis demasiado trabajadas, energías que ya ahora lo que os pueden hacer es más bien lastrar, y es un poco como un momento de depuración máximo. Es un momento en el que los cambios que se implementen van a venir motivados por una sensación de querer un cambio sobre todo buscando la abundancia o una manera mucho más optimista de ver las cosas, y que creo que le vais a poner mucha energía, pero también tener en cuenta que esto va a requerir su tiempo, que con el nodo sur también puede ser que estemos viviendo algunas situaciones en cierta manera kármicas, pero que vengan a ayudarnos a poder hacer este proceso de una forma, digamos, lo más sana posible y de una forma lo más equilibrada. Aquí, chicos, en algunos momentos fijaros que vamos a tener que estar lidiando entre comunicaciones en las que vais a tener que decir claramente vuestros deseos o poner vuestro pensamiento en, digamos, en base a poder hacer o accionar aquello que realmente deseáis, y que también lo vamos a tener que equilibrar con la necesidad de equilibrar también esas comunicaciones en nuestras relaciones. Aquí, chicos, ya os digo que los que habéis conectado con esta energía estáis en un proceso de transformación importante, de liberación de miedos y en algunos casos de tener que enfrentarlos, porque para vosotros en muchos casos puede ser un lastre. Muy importante también temas de salud, chicos. Los temas de salud es el momento de hacer los cambios que se requieran para conseguir pues eso, un mayor bienestar y un mayor equilibrio también muy marcado. Es como un poco dejar esos patrones, y para muchos de vosotros estos cambios van a venir sobre todo en vuestro día a día. No va a ser cambios así como un poco etéreos, no, es el hecho de decir, bueno, yo me levanto y hago esto me funciona, me va bien, me trae salud o me trae todo lo contrario, y empezar a poder hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, tenéis energías muy potentes. También tema de inversiones, chicos, con ese Júpiter también lo que me estaría hablando, tema de herencias también muy marcado, temas de seguros, quizás muchos de vosotros os vais a preocupar en buscar seguros médicos, otro tipo de seguros. Estas temáticas también van a estar muy movilizadas. Vamos a ver ahora. Vamos a sacar varias cartas para que nos den algún tipo de consejo más para vosotros, o que nos den algún tipo de energía más que tengáis que tener en cuenta. Vamos allá.
tenemos la confianza, es la clave del éxito. Fijaros que teníais muy marcados los signos de fuego. Yo creo que no es de esos cambios que uno le vienen un poco de forma externa, sino que yo creo que lo que vais a estar haciendo y esas energías que se van a estar movilizando van a venir determinadas sobre todo, ya os digo, por un deseo interno, por unas ganas de querer mejorar, de estar mejor, porque yo creo que hay muchos de vosotros que ya hay situaciones, maneras de funcionar o quizás ya os digo rutinas que ya sentís que son una carga y que no os funcionan, queréis un poco esa renovación, cerrar ya pues eso, un capítulo en las áreas que os he estado comentando. Tenemos la luna llena en Géminis, las respuestas que necesita van a llegar. Fijaros que teníamos Mercurio y de nuevo, mirad chicos, en este eclipse, recordad que os he comentado que por el grado en el que se da este eclipse no solo va a afectar a Virgo, sino que también puede tocar parte o los inicios de Libra. Creo que las relaciones en este caso van a estar también muy movilizadas. Y ya os digo, cuando hablo de relaciones, no solo hablo de relaciones de pareja, puede ser, en vuestro caso, relaciones con hijos, relaciones también con compañeros del trabajo, también muy marcadas, ¿de acuerdo? Que viváis también situaciones en las que se den cambios rutinarios muy importantes dentro también de vuestros trabajos diarios y esto también sea una especie de depuración, pero sobre todo lo que nos estaría diciendo es que todo aquello que os haya estado preocupado hasta ahora o el hecho de saber cómo queréis hacer las cosas, cómo enfocarlas, lo que nos está diciendo es que estéis atentos a las señales porque vais a empezar a recibir respuestas y atentos porque sobre todo para aquellos que estéis ahora en situaciones complejas a nivel de relaciones, lo que nos está diciendo es que finalmente se va a poder llegar al equilibrio. Esto no significa siempre que haya reconciliaciones, que las cosas salgan como nosotros esperamos, pero sí que por lo menos va a llegar esa resolución que puede ser equilibrada para ambas partes. Y esto, chicos, siempre es positivo, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta, pero sobre todo confiar en vosotros mismos. Fijaros que tenemos la luna nueva en Leo y teníamos también casa 5 muy relacionada con la energía leonina. Esto también me puede estar diciendo, sobre todo para aquellos quizás que estéis accionando o haciendo precisamente para hacer cambios positivos en vuestras rutinas, en vuestra vida, también en relaciones, que al final vais a encontrar la manera de poder hacerlo. Quizás es buscar diferentes opciones o esto también ya lo que os comentaba, que puedan llegar esas señales para poder hacer esos cambios, ¿de acuerdo? Vamos a recoger y ahora sí nos vamos con el tarot. Vamos a utilizar, ya os he comentado, el Ethereal Visions Tarot. Uy chicos, no sé qué pasa hoy que se me desenfoca un poco la cámara, espero que no se esté molestando. Vamos a ver, para la opción número 3, la opción del sol, vamos a ver qué mensajes te trae el eclipse. Bueno, fijaros, vamos a dejarla. Siento que tengo que dejarla. Tenemos aquí el 3 de pentáculos. Fijaros, trabajo en equipo. Vamos a ver una situación que puede crecer. Tenemos la energía de los enamorados. De nuevo, también temas de relaciones. Tenemos la carta del mundo. Tenemos el 4 de pentáculos. Tenemos el rey de bastos. Tenemos la carta del hierofante y tenemos la carta del 7 de pentáculos. Bueno, mirad chicos, lo primero que tenemos aquí es que aquí va a haber situaciones, ¿de acuerdo? Que vais a tener que dar tiempo para que se puedan estabilizar, que se puedan volver a colocar en su sitio. Mirad, empezamos con la carta del número 3. El número 3, fijaros que es una carta que podríamos relacionar mucho con, y de hecho los pentáculos en sí, pero el 3, fijaros, estaríamos hablando de situaciones en las que tenemos que trabajar en equipo. Así que atentos porque esto me puede estar hablando de actividades en las que tengamos que tomar decisiones, que tengamos que cerrar alguna manera de funcionar o digamos como cerrar ciclos e iniciarlos, pero no lo vamos a tener tan fácil en el sentido de que va a ser algo que no solo va a depender de nosotros, sino que puede ser que haya más personas involucradas. Aquí al fin y al cabo va a ser el hecho de personas que se unen, que se ponen en común para tener que tomar resoluciones y para cerrar situaciones que quizás, pues eso, pese a que tengan un crecimiento, necesitan reajustes. Aquí el problema que podemos tener con este 4 de pentáculos es que en este momento quizás estemos en un momento en el que queramos, pues eso, conservar, mantener una estructura, pero aquí lo que nos estaría diciendo es que pese a que hay que tomar decisiones, cerrar situaciones o hacer cambios para poder iniciar nuevos ciclos, es necesario que
y primero intentemos sobre todo mantener esa conservación. ¿Esto qué es lo que nos estaría diciendo? Que estos cambios van a ser necesarios, pero van a ser cambios que van a requerir un cierto tiempo. Hay que dar tiempo para que las semillitas vayan creciendo. En este momento lo que os veo sobre todo es intentando estabilizar y sobre todo mantener las cosas digamos en una cierta estructura. Esto me estaría hablando mucho de energías de tierra, energías tanto de Tauro, Capricornio o Virgo. Es como decir, soy muy consciente de que tengo que hacer cambios, soy muy consciente de que hay que tomar decisiones de finalización. Ojo que esto no siempre tiene que ser algo negativo ni traumático, sobre todo con la carta del mundo, pero también es verdad que hay situaciones o que nos puede, en algunos casos chicos, tener en cuenta que aquí tengo personas que quizás pueden tener mucho avance, muchas ganas de hacer cosas, pero que también tengáis esa sensación de querer mantenerlo todo demasiado atado y que por eso tengáis tendencia a procrastinar o dejar las cosas para más adelante. Entonces, aquí chicos vais a tener que adaptarlo a vuestra propia situación, pero es importante que tengáis en cuenta. Aquí, ¿por qué? Porque nos marca que hay que tomar decisiones, que quizás hay que colaborar con otras personas para poder hacer estos cambios, pero que hay una cierta tendencia a querer quedarse un poco en la misma situación o hacer que las cosas en el fondo no cambien. Y por esto esta situación va a tener tendencia a tardar un poquito más, o con esta carta que tengamos tendencia o que lo que estemos haciendo es un poco diciendo, bueno, es que sé que tengo que hacerlo, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante porque quizás ahora no tengo aún muy claro cómo lo quiero hacer, ¿de acuerdo? O por lo menos porque hay una sensación aún de no querer soltar eso que quizás hay que cambiar. Vamos a ver, tenemos aquí el as de espadas, tenemos el 10 de bastos, tenemos el 6 de espadas. Hoy chicos, como estoy hoy, que las pongo todas torcidas. Tenemos el 8 de pentáculos, tenemos el 2 de pentáculos, tenemos la carta de la rueda y tenemos el as de pentáculos. Bueno, mirad chicos, en general veo energías muy positivas para vosotros, ¿de acuerdo? Lo que sí que veo es situaciones que quizás es lo que os comentaba. Aquí hay que hacer cambios. Aparte de todo lo que hemos visto en la lectura, digamos, con los oráculos astrológicos, aquí la sensación que tengo es que pese a que tengamos resistencias o un poco de reticencias o que nos dé miedo quizás, pues eso, tomar decisiones que en cierta manera puedan alterar un poco nuestra seguridad, va a llegar un momento en el que vais a ser conscientes de que es necesario. Fijaros que tenemos el as de espadas y el as de espadas nos habla de ese momento de eureka mental, ese momento en el que decimos, vale, sí, me puede estar costando, pero es algo que hay que hacer. ¿Pero por qué? Porque en cierta manera va a llegar un momento en que la situación ya se os puede hacer muy pesada y es precisamente esto, o demasiadas responsabilidades en algunos casos. Fijaros, me puede estar hablando, por ejemplo, de personas a nivel familiar, a nivel en vuestras propias rutinas, que necesitáis implementar cambios que para vosotros han podido ser muy estables, pero que en el fondo sabéis que ya hay que evolucionarlos, que hay que cambiarlos y que no solo dependa de vosotros, que dependa de más personas que, por ejemplo, con las que estéis conviviendo. Exactamente igual a nivel de trabajo. Pero esto también a su vez es algo que ya os puede estar cargando y pese a querer mantenerlo de alguna manera, va a llegar un momento en que vais a llegar a esa conclusión clara, vais a tener esa iluminación en la que vais a decir, mira, esto ya me está cargando demasiado, es el momento de moverse a una situación realmente que pueda ser más benéfica. Y ahí es cuando vais a empezar a poner realmente el esfuerzo. Fijaros que con el 8 de pentáculos es una energía realmente muy virginiana, y esto que nos estaría diciendo, que la estabilidad se construye en el día a día y a veces no es necesario hacer todos los cambios de golpe, sino empezar a movilizarnos. Esto puede implicar pues eso, que pasemos de una situación que teníamos todo muy controlado o muy estable a tener que movernos un poco en la sensación de adaptación. En la carta del 2 de pentáculos nos habla de adaptación. Por ejemplo, para algunos de vosotros esto me podría estar diciendo, pues imaginaros, tener que trabajar quizás en 2 empleos a la vez porque queráis conseguir otro tipo de cosas y que os tengáis que poner de acuerdo con otras personas, pero sobre todo lo que me gusta en las energías que estoy viendo es que al final, aunque vayáis un poco despacito y no os lancéis a la piscina a la primera de cambio, sí que es verdad que va a llegar un momento que hay situaciones que ya os van a cansar mucho y que van a ese agobio, ese cansancio,
Esto me puede estar hablando de personas que ya tenéis una rutina súper mega marcada, que además esto lo podéis compartir con otras personas, pero que ya esta situación se os está haciendo muy pesada, que siempre lo dejáis para más adelante y que ya llega un punto que decir, mira, yo ya no puedo más. Entonces que se inicie como una especie de ciclo en la que quizás las cosas no estén muy estables, pero se empieza a poner trabajo en esa rutina de una forma totalmente diferente. Y que esto sea algo muy positivo, chicos, sea algo muy positivo porque dé la posibilidad de que se produzcan cambios que quizás no vais a poder controlar del todo y que pueden venir de una forma lenta quizás más para adelante, pero que traigan la posibilidad de empezar a materializar desde otro punto de vista o que traigan nuevos incluso proyectos. Esto adaptarlo para personas, ya os digo, que estéis trabajando y que estéis ya con la sensación de que hay situaciones que ya queréis cambiar, que os estéis incluso planteando tener varios empleos, varias salidas, por ejemplo, profesionales, y que alguna de estas salidas hagan que empiecen a darse nuevas oportunidades. Así que en principio ya os digo, lo veo muy benéfico, pero sobre todo está como marcado la necesidad de decir, ya me estoy agobiando, esto ya no me está funcionando, necesito hacer algún tipo de cambio dentro de los parámetros de seguridad, ¿eh? No os veo haciendo tampoco el loco, ¿eh? Ahora veremos la última línea. Pero os veo como con una especie de calma, pero empezando a implementar cosas realmente que sean prácticas para vosotros. Aunque, ya os digo, en un primer momento os puede dar la sensación, pues eso, de que puedan ser un poquito arriesgadas. Tengo por aquí la carta del sol, tengo el 3 de copas, tenemos el 7 de copas, caballero de pentáculos, tengo aquí el 5 de copas, tengo la sota de pentáculos, tenemos el 8 de copas y tenemos la carta de la muerte. Bueno, fijaros, dejadme que quiero sacar, bueno, ahora dejadme un momento, mira, tenemos aquí la carta del ermitaño, pero vamos a dejarlas un momento aquí, vamos a intentar ver esto y después voy a hacer un poco de ampliación, ¿vale? Me voy a quedar con esta carta que tenemos aquí, la carta del ermitaño que se nos ha quedado en la base. Mirad, tenemos aquí la carta del sol. Mirar, para vosotros recordar lo que os he comentado y que ya hemos visto en la parte astrológica. Teníamos la casa 8. Es como una finalización. ¿Qué es lo que se puede estar finalizando? Porque en principio aparentemente tenemos cartas muy positivas. Creo que aquí lo que nos están hablando es un poco de qué es lo que puede haber un poquito por detrás, subyacente a todas estas situaciones. Aquí fijaros que os he comentado, tengo personas que en principio podéis ser muy conservadoras. Conservadoras me refiero que no os gusten mucho los cambios, que os gusten llevar las cosas de una forma muy estable, pero ojo, porque esto también me puede estar ya de un momento, hablando de un momento de mucho cansancio, de mucho tiempo de espera también que parece que nunca llega a lo que queremos hacer y que al final se puedan dar oportunidades que abran nuevos inicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto precisamente que os comentaba puede implicar que situaciones para algunos puede ser que se estén os aplique en temas de amistad, en temas también de personas que podáis tener muy cercanas, compañeros de trabajo, por ejemplo, en algunos casos hijos, pero situaciones que aparentemente pueden ser muy felices, pero que en el fondo sentís que pueden estar como un poco difusas, como que no acabáis de ver que las cosas estén funcionando del todo bien, ¿de acuerdo? ¿Esto por dónde vendría determinado? Porque en el fondo sí que podéis estar esperando que las cosas mejoren, quizás que vengan situaciones externas que hagan que estas situaciones mejoren, pero en el fondo aquí puede haber bastante tristeza. Aquí lo que me podría estar diciendo, imaginaros, esto puede estar diciendo, primero, para los que tengáis hijos, algunos de vosotros puede ser que vuestros hijos estén ya en un momento de cambio, que quieran marcharse, que quieran hacer algún tipo de traslado y que esto pueda suponer como un antes y un después, como una finalización o no diría tanto una ruptura, pero una situación en la que sientes que algo se acaba, finaliza en tu vida de forma radical y es algo que además te puede producir pues bastante tristeza. En cierta manera, lo que me estaría conectando es como ese momento en el que podéis vivir como una especie de cambio de estatus. Puede ser dejar atrás incluso amistades, que en algunos casos pueden estar relacionadas con el trabajo, pero sobre todo me estaría hablando de una sensación como de eso, como algo que te ha podido funcionar y te ha podido dar estabilidad durante mucho tiempo, pero que llega un momento que ya se queda corto y que es el momento ya de dejarlo finalizado. Esto no estamos hablando que sea un proceso que se vaya a dar en un día o dos. Fijaros que se nos ha quedado en el fondo de la baraja la carta del ermitaño. Creo que para muchos de vosotros esto puede implicar un proceso
primero de adaptación y sobre todo de comprender lo que hemos estado, viviendo. Y para otros, creo que ya lleváis mucho tiempo madurando esta situación y creo que lo que va a ocurrir es que a partir de ahora esto se puede ir precipitando. Esto me puede estar hablando, pues ya os digo, imaginaros, trabajos en los que habéis estado mucho tiempo, pero de repente ya no sentís que se adaptan a vuestra forma de trabajar, a vuestra forma de funcionar, y al final esto, pese a que tengáis dudas o pese a que tengáis que hacer sacrificios, al final va a detonar en el hecho de decir, bueno, no, quizás tengo que implementar ya ese cambio y cerrar definitivamente ese ciclo, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de relaciones, exactamente igual, hijos que se pueden ir de casa y situaciones de ese tipo también las podéis estar viviendo, ¿de acuerdo? Pero es lo que os digo, es un mensaje que nos estaría hablando de que pese que vayáis a vivir tristeza porque vais a tener como que soltar algún tipo de situación que podía ser muy estable para vosotros o que durante mucho tiempo os ha podido traer felicidad, también nos estaría diciendo que va a venir determinado porque el destino también os va a traer nuevas oportunidades que quizás os vayan a traer ese deseo también de querer avanzar en ese sentido, ¿de acuerdo? Que ya os digo, no van a venir de repente, puede ser que tarden un poquito, pero que van a requerir también de un cierre, de algún tipo de cierre que puede implicar también un cierre a nivel emocional, ¿de acuerdo? Vamos, mirad. ¡Oh! Dios mío, ha salido volando. Esperad, chicos, que se ha metido debajo. Vamos aquí, vamos a dejarla por aquí. Tenemos aquí la carta de la justicia. Tenemos el 10 de pentáculos. Tenemos el 3 de bastos y tenemos aquí la carta del emperador. Bueno, es lo que os comentaba, en cierta manera para muchos de vosotros se va a abrir un ciclo en el que vais a querer también quizás buscar también vuestra propia independencia, buscar y sobre todo trabajar por una estabilidad a largo plazo, por construir algo incluso para algunos de vosotros y es que esta energía me viene mucho sobre todo a nivel laboral. Es como ese momento en el que dices, bueno, quizás ya no quiero cambiar mis rutinas, quiero cambiar mi forma de funcionar y lo haces porque crees que es lo justo para ti, porque es algo que quieres implementar a largo plazo, pero el hacer este tipo de ajustes y el mirar hacia el futuro va a implicar que toméis la iniciativa, que empecéis a mover esos cambios y en algunos casos, chicos, pues va a implicar, pues ya sabéis, a veces cuando uno quiere tomar un nuevo camino implica dejar atrás otro camino que quizás habías estado llegando a ese momento. Entonces, pues ya os digo, para algunos de vosotros puede ser, pues eso, cerrar quizás situaciones del pasado o dejar atrás ya situaciones que quizás podían estar ya un poco agotadas o que ya no os hacían sentir de la mejor manera o que os podían generar también mucha ya confusión, ¿de acuerdo? Entonces aquí es importante que lo tengáis en cuenta. De todas maneras, con estas energías, con este 8 de copas y con la carta de la muerte, yo creo que en el fondo los cambios que estéis implementando os van a poder dar pena, eso sí, no os voy a decir que no. Ya os digo, por ejemplo, si se van, imaginaros, me dices, Noelia, es que mis hijos están marchando y ya es como un poco el síndrome del nido vacío. Sí, pero van a abrir un nuevo ciclo quizás más enfocado en otro tipo de tranquilidad y en otro tipo de estabilidad. Es como que os va a abrir también un nuevo horizonte quizás en el que podéis funcionar incluso de una forma más individual, ¿de acuerdo? Es como, ya os digo, a veces se cierra una puerta pero se abren 1000 ventanas, ¿de acuerdo? Y nada, mis chicos, mis chicas, espero de verdad haberos ayudado con esta lectura interactiva. Aquí, bueno, a veces intentamos abrir mucho la lectura, pero creo que ya os digo, para muchos de vosotros son temas de que han podido ser situaciones muy estables pero que necesitan un tipo de transformación y a veces, pues eso nos puede dar pena. Ojo, no significa que dejemos algo horrendo, sino que se necesita transformar, finalizar algo para poder abrir un nuevo ciclo y esto es un poco la energía que estoy viendo para vosotros. Así que nada, ya os digo, espero de verdad haberos ayudado, os deseo lo mejor, cuidaros muchísimo, os mando un abrazo inmenso y un besazo y nos vemos muy pronto. Adiós.